Vayámonos ahora entonces con los métodos. Método quiere decir la forma de hacer las cosas. Es una forma de hacer las cosas. De manera que hay un dicho que dice que cada uno sabe cómo matar sus pulgas. No sé si lo habrán escuchado de los abuelos. Cada cual sabe cómo matar sus pulgas. Con la Biblia no. Con la Biblia no. Porque si ese método, ¿verdad? O ese dicho se aplicara de que cada uno sepa cómo interpreta, cada uno sepa cómo, entonces está sobrando lo que estamos haciendo acá. Es simplemente cada persona lea e interprete lo que se le ocurra. No es así. Entonces hay un método, diría yo, absoluto, no que lo hayan implantado los hombres, sino la naturaleza misma de las cosas. Siempre familiarícense con esa palabra, la naturaleza misma de todas las cosas. Naturaleza no es solamente los árboles, el mar, el aire, ¿cierto? Hay cosas que son naturales por sí mismas. Entonces, los ojos sirven para ver, naturalmente esa es su función, pero no hacen ninguna otra función, ¿sí ve? Entonces, no importa cuántos métodos las personas inventen, hay un método natural que se rige a la gramática, se rige a la escritura, se rige a la historia. Ese método es el que vamos a mirar al final de este punto, y que ustedes se familiaricen con él, y que todos los estudios que vayan a hacer de la palabra del Señor siempre sea con su método. ¿Listo? Entonces hay un solo método, pero lo primero que vamos a hacer es descartar todos los métodos incorrectos, que lo más seguro es que lleven a la persona a tener una interpretación errada, falsa, imprecisa. Entonces coloquen en su título métodos de interpretación. Métodos de interpretación. Bien. Puede haber más, pero se identifican por lo menos 10. Por lo menos hay 10. Pues hay más. Es más, cualquier otro loco inventa. Yo descubrí otro método, ¿cierto? Entonces, pero vamos a analizar esos 10. Tampoco que se le ocurrió a alguien decir este método no funciona, es que existen. O sea, hay personas que implementan estos métodos en la interpretación de la palabra del Señor. Es que existen, los practican muchas escuelas teológicas, muchas corrientes evangélicas, corrientes católicas, mejor dicho, que tenga que ver con la rama del cristianismo. Implementan esta parte. ¿Listo? Dice acá, toda ciencia tiene su propio método. Toda ciencia tiene su propio método. Ese método es determinado por su naturaleza peculiar. ¿Sí ven? Ese método es determinado por su naturaleza peculiar. La teología es tanto una ciencia como una filosofía. Su método y su objetivo difieren de otro tipo de ciencias, por ejemplo, la biología, la química, las matemáticas. Entonces, la teología, por su naturaleza, necesita de un método propio de ella, propio suyo, porque es una ciencia particular. Nos decía el profesor de homilética, que era abogado. Entonces él se convierte a Cristo, él cree al Señor y sigue muy juicioso y comienza a ganar
puntos en su iglesia y de repente entonces va al púlpito. Y él quiere implementar sus conocimientos de abogado y todo lo que aprendió en la universidad y su forma de hablar y su estilo y todo esto a la predicación, y fracaso total. Cuando él se siente fracasado, entonces sufre, llora y dice: esto de la Biblia y esto del cristianismo necesita un método y una forma propias suyas. No hay que traer cosas. A ver, me han escuchado decir: ¿cuál es el fracaso de la iglesia primitiva o posprimitiva? Cuando comienzan a coquetearle a la filosofía griega. Si hablábamos de eso anoche, Gustavito, en un momento. Cuando comienza a coquetear con la filosofía griega, porque Platón dijo cosas chéveres, porque Sócrates dijo cosas interesantes, entonces a este sermón le coloco un poquito aquí de Platón y esto suena bien. ¿Y en qué terminó? En la mezcolanza, en el sincretismo de la Iglesia Católica, que es de todo menos cristiana. Entonces, el método de nuestra teología y el método que usamos para interpretar y estudiar la palabra de Dios es único y absoluto en su naturaleza. No hay que traer cosas de afuera o de otras ciencias o de otra cosa para estudiar la Biblia. La Biblia ella misma arroja ese método, ¿cierto? Y esas reglas. Bien. El objetivo de estos métodos es llevar al estudiante de la Biblia, como ya lo hemos dicho tantas veces, a su interpretación correcta, no la que a uno se le ocurre. Siempre familiarícese con eso. No lo que a mí se me ocurrió cuando leí, sino que debo estudiar juicioso, de tal manera que yo entienda lo que el escritor quiso decir. Reflexión: si una persona en alguna disciplina adopta un método falso, ya sabemos que termina en un camino equivocado, nunca llegará a su destino. Es como si uno se sube al bus que no es. Va en un bus, lleva chofer, va con ruedas y va por una carretera y va caminando. Y usted piensa que va bien porque va en un bus y porque se va desplazando. Pero el problema es que no lo lleva donde usted va. Porque cogió el ¿qué? El camino equivocado, ¿cierto? Así es el que se mete con la Biblia, pero por el camino equivocado, ¿cierto? Entonces le vamos a prestar mucha atención a esto. El primer métodos equivocados. Racionalista. En este método cayeron los teólogos liberales del siglo XIX, en el método racionalista. ¿Qué busca este método equivocado? Que la Biblia encaje con la razón. Entonces, voy leyendo. Si encuentro que hay algo irracional, entre comillas, irracional, entonces lo desecho, pero como está escrito en la Biblia, entonces tengo que darle de todas maneras una explicación, porque pues no puedo decir, si soy bíblico, si soy evangélico, no puedo decir, esto es falso. Ejemplo, vamos a mirar ahorita unos ejemplos. Entonces, lo del diluvio es falso. Entonces, es grave porque me paro acá a decir,
soy evangélico, soy maestro de la Biblia y me paro a decir que lo del diluvio es falso. Entonces, como no puedo decir eso, entonces comienzo a buscar una explicación racional a ese acontecimiento, a ese evento que pasó, desembocando en lo que nosotros llamamos especulación. Y los seres humanos somos tan diestros en la especulación, ¿cierto? Usted mira algo y dice, seguramente eso era que iba caminando de esta forma, y usted ve algo que pasó y de una vez comienza a especular. Sí, eso fue así, y llegó a la casa a decir así, y cuando pasa a la siguiente voz dicen que resulta que pasó esto. No, es que la persona especuló, se imaginó que pudo haber pasado eso, pero no sabe qué fue lo que pasó, sino que ¿qué? Especuló. Y a todos nos gusta eso, la especulación. Eso, usted mira que algo pasó e inmediatamente, como no sabe lo que pasó y como nadie se lo va a decir, entonces usted hace una especulación. Dígame si no lo han hecho ustedes. Claro. Alguien se cayó, entonces no, eso seguro es que pisó una hoja de plátano, una cáscara de plátano. Especulamos. En el estudio de la Biblia, entonces, los teólogos liberales racionalistas entonces comenzaron a subrayar, esto es irracional. Arranquemos de una vez, entonces vamos con algunos ejemplos, pongan ahí ejemplos. Si alcanzan a escribir algunas de las explicaciones que yo hago, háganlo, porque cuando venga el examen, entonces usted dice método racionalista, ¿cierto? Entonces decimos como la chica que la pasaban la exposición de lenguaje y de todo eso, y son unos cositos que ponen en los centros comerciales. Entonces vamos con el primero, el diluvio. Entonces, que como la literatura de todos los 5 continentes hablan de un diluvio, la literatura babilonia, los egipcios, los chinos, los hindúes, los amerindios, todos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, curiosamente, descubrieron que aquí había un relato de un diluvio, la sabana de Bogotá, que entonces que había habido una inundación y que había venido, no sé si es Bochica o Bachué, me disculpan porque no me acuerdo, ellos adoraban a Bachué y a Bochica. Bochica. Sí, eso, entonces que ese anciano había roto allá en el Salto de Tequendama, le había dado con un palo a eso y que ahí había desbordado y se había salido el agua de la sabana, pero que había habido un diluvio. Entonces, como todas las culturas hablan de un diluvio, entonces estos locos, como es irracional, por eso, atención, en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que a nuestro parecer valga esa redundancia, son irracionales, chocan con la razón, con la parte natural de las cosas que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces, vamos a buscarle una explicación racional para no negar el diluvio, para no decir, porque el ateo y el escéptico y el que niega la Biblia dice pues que eso es un mito, simplemente es un mito que hubo un diluvio, pero no existió tal cosa. Pero ya el teólogo dice pues da pena decir que no, entonces vamos a buscarle una solución racional. Entonces comienzan a buscar qué fue que hizo viento, qué sé yo, y que se desbordó el mar y una cantidad de cosas. Bueno, buscan, y no la simplicidad de la palabra. Ojo, cuidado con simplista y simplicidad. Se parecen, pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. La Biblia es un libro simple, sencillísimo, no es enredado. El otro día se los comprobé en el mes de la Biblia, leyendo un escrito de los incas, no, sino de los del norte, los aztecas, o bueno, de la creación. Entonces, que bajó un maíz y que un maíz no sé qué, para explicar de dónde surge el hombre. La Biblia
es simple. Cuando decimos simple, estamos hablando de la infinita grandeza de explicar las cosas con sencillez. Pero cuando su pastor diga la Biblia es simple, no piense que está blasfemando, sino que la Biblia es infinitamente capaz de explicarse con toda sencillez. Lo entiende un niño, lo entiende un analfabeta, lo entiende toda persona. Ese es nuestro papá Dios, ¿cierto? Y papá Dios es simple también por naturaleza. Él no es enredado, sino él es sencillo. Note que la palabra comienza con una fluidez y una sencillez preciosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y dijo Dios, ¿sí? Sea la luz, y fue la luz. Y comienza a narrarnos la creación con una forma que extraordinariamente simple, sencilla, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, como esto choca con el intelecto, las personas quieren buscar formas técnicas. Entonces, Sodoma y Gomorra, como es irracional, coloquen ahí ese ejemplo también, el diluvio. Pero aquí nos toca, pongan el arca. Hagamos una listica ahí, porque simplemente me quedaría yo con los ejemplos, pero no los llevo a que ustedes piensen sobre lo irracional. Entonces, que es irracional que en el arca de Noé hayan cabido todas las miles y miles de especies de animales. ¿Qué hacía con la cobra negra dentro del arca? ¿Qué hacía con la serpiente cascabel dentro del arca, mordiendo a las ovejas y a los animales y mordiendo al mismo Noé? ¿Cómo hizo para meter, no sé, un león, un tigre? ¿Cómo hizo para meter todos esos animales ahí que no se devoraran unos con otros? Y además todo ese tiempo, casi un año, ese olor a excremento dentro del arca. Entonces deduzco que es irracional. Es un mito, una leyenda, algo que no es real, no es racional, no es real. Entonces comienzo a buscarle algo especulativo. Lo que quiso decir el escritor de tal cosa especula y busca entonces esa explicación. Sodoma y Gomorra. No Gamorra, porque entonces se escucha como feo, ¿cierto? Gomorra. Como no puede llover fuego y azufre del cielo, porque es irracional, entonces vamos a decir que por ahí en Europa se explotó un volcán y ese volcán alcanzó a llegar hasta por allá y botó candela encima de Sodoma y Gomorra. Es más racional, ¿cierto? Como el Nevado del Ruiz explotó y tapó Armero. Es algo racional. Un volcán explotó y lanzó y tapó Armero. Es racional porque hemos visto explotar los volcanes. Pero como no hemos visto caer fuego del cielo ni azufre, entonces la historia de Sodoma y Gomorra es mítica y racional. Vamos a buscarle, pues, especulativamente una explicación racional. Digamos que un volcán explotó, ¿cierto? Que se abrieron las aguas del Mar Rojo, el maná del desierto, la resurrección de los muertos. Entonces, el nacimiento de Jesús, avancemos un poquito. Juicioso, papi, Mati. El nacimiento de Jesús. Ya en el siglo primero ya había problemas serios con Jesús. Temprano. Las herejías y las graves sectas que surgen ya en el siglo primero. Marción, hijo de un obispo, muy tempranísimo, ya este señor ya tenía problemas graves con Jesús. Los más racionalistas dicen: no es Dios.
Lo que pasa es que Dios escogió a ese hombre y lo iluminó, le dio tantos dones y tantas cosas grandes, pero Jesús es hijo de José. Pero había que decir que no era hijo de José, que era hijo de Dios, pues para que tuviera más credibilidad. Porque si es un hombre común y corriente como nosotros, entonces las personas no lo van a adorar, no lo van a seguir, sino van a decir pues que es un gran maestro, como dicen las demás religiones, como dicen los musulmanes y los demás, ¿cierto? Pero Jesús es hijo de José y de María. Ahora, que el Espíritu Santo deje embarazada a una mujer y que esta mujer se embarace sin espermatozoide masculino, pues eso es ¿qué? Eso es irracional. Hay que buscar una explicación que racionalista. Y entonces comenzamos a especular. Y hoy en día esto tiene tanta fuerza, esto está tan diseminado, está tan impregnada la religión de todas estas cosas, aún en las iglesias evangélicas hay problemas con muchos escritos de la Biblia. Entonces, nosotros, los evangélicos ortodoxos, evangélicos, no se avergüence de decir yo soy evangélico. Eso fue lo que quiso Calvino y lo que quiso Lutero y lo que quisieron los reformadores, que los llamaran evangélicos, no luteranos, calvinistas, no, evangélicos, cristianos evangélicos, porque amamos ¿qué? El evangelio, por eso nos llamamos así. Y si seguimos haciendo un listado, que sería bueno que ustedes analizaran más partes de la Biblia, pues vamos a encontrar infinitas historias, ¿cierto? Donde chocan directamente con la razón, inclusive en el Nuevo Testamento. Entonces se cae un chino del tercer piso, que el apóstol Pablo predicaba 4 o 5 horas y ya era después de medianoche y él seguía predicando la exégesis, todo esto, y seguía, y se va el chino de Uquicos, cabeció, estaba sentado en la ventana y se fue de jeta el chino y se mató. Entonces, como es un escándalo que en una reunión evangélica cristiana se caiga una persona de por allá por hacer la reunión tan larga, entonces el apóstol dijo, aquí no hay de otra, y lo resucitaron. Entonces bajó y lo resucitó, lo entregó vivo, sin fracturas, sin sangre, sin nada, y siguió predicando hasta que amaneció, que valiera la pena. Entonces eso es ¿qué? Irracional. Entonces dicen, si no se murió, lo que pasa fue que el apóstol tenía conocimientos, qué sé yo, y lo que hizo fue revivirlo. Lázaro no estaba en descomposición, estaba, ¿cómo es que se llama eso de que no se muere, sino lo dictaminan? Catalepsia, eso, catalepsia. Entonces que Cristo tampoco se murió, sino que estaba también con catalepsia, y lo que hicieron a los apóstoles fue ir a sacar el cuerpo que estaba vivo y reavivarlo, porque son las explicaciones irracionales a lo sobrenatural. Entonces, nosotros creemos ciegamente en la Biblia, aunque nos digan idiotas. Nosotros creemos ciegamente en la palabra del Señor, que sí hubo un diluvio y que sí Noé metió animales en un arca, sí los metió. ¿Cuántos? No sé, y no voy a investigar, no me importa, no voy a investigar. Metió animales en el arca, ¿cierto? Que sí, que el Espíritu Santo fecundó el óvulo de una mujer siendo virgen, y que nació ese niño, su mamita siendo virgen. Lo creo, y yo creo que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Y creo en la resurrección, y en todas estas cosas sobrenaturales creo, ¿cierto? Entonces, leo y prestan atención para que no escriban todo esto. Se basa en meras suposiciones, y es un método muy peligroso, arriesgado. La especulación es la que asume de una manera a priori. ¿Qué quiere decir esa palabra extraña por allá de latín? Quiere decir un prejuicio. Se hace un juicio. Los cristianos tenemos que arrepentirnos de los prejuicios. No hay que hacer prejuicios, porque eso se llama especular. ¿Qué es especular?
a hacer una historia de algo que usted no sabe para tratar de explicar algo que usted no sabe. Eso es prejuicio, ¿cierto? Entonces, viene el pastor subiendo por, se los puse un ejemplo acá el otro día, viene subiendo por el Restrepo por una calle donde hay moteles al lado y lado. El pastor estaba con un amante ahí en ese motel y lo vimos ahí, pero puede ser que se hizo una vuelta más abajo y le dio por pasar derecho y pues bueno, pues yo camino por acá, porque es la calle. ¿Sí, se entiende? Okay. Entonces, supongamos, entonces no fue que hubo un diluvio, fue que el mar se desbordó. No es que haya metido animales, sino él pudo haber metido un par de animales en un barquito. Los animales domésticos de él, metió sus ovejas y un par de vacas para salvarlas. Pero no fue que se haya inundado el mundo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Respecto a la Biblia, tratan de reconciliar la doctrina bíblica y la razón. ¿Sí ven? Razón y Biblia parecen chocarse. No, nunca se les ocurra eso. No, es que si estamos hablando de razón, raciocinio, racionalidad, no, los evangélicos no hablamos de eso. Sí, Señor, porque somos racionales, amamos la razón y estas cosas son para nosotros un don. La racionalidad, razonar, es un don de Dios que nos ha regalado, lo amamos. Pero nunca la fe está por debajo de la razón. La fe supera miles de veces por encima de la razón. Lo que mi razón no puede explicar, se lo dejo a la fe. Y la fe lo único que me obliga es a creer. La fe no me manda a dar una explicación de cómo sucedió. La fe me manda a creer que sucedió, no a explicar cómo sucedió, ¿cierto? 40 días y 40 noches cayendo agua, las 24 horas, a chorros tremendos, aguaceros, se inundó esto. Mi razón no lo puede explicar, pero mi fe me obliga a creer que así fue, ¿cierto? Si nos colocamos en la terquedad de querer familiarizar la fe, la razón, lo mejor es dejar así. Lo mejor es que usted se matricule en una universidad, haga un estudio de filosofía, de antropología, de todas estas cosas. No creo que usted califique para ser estudiante de la palabra del Señor, mucho menos para ser pastor ni para ser maestro de Biblia. Porque cuando le salga una historia, primero las va a evadir. Va a evadir lo del diluvio, va a evadir lo de la resurrección de los muertos, todo eso lo va a evadir. Pero cuando le toque enfrentarse con eso, que usted no pudo evadirse, en una reunión le preguntaron, hable algo sobre el diluvio. Entonces, no lo pude evadir. Entonces comienzo a ¿qué? A especular y a decir que no fue tanto así, sino que fue lo que la ciencia siempre ha querido. Ahora, que la ciencia y la Biblia se contradicen y que la ciencia y la Biblia, eso es completamente falso. Eso es completamente falso porque todo es fe. Todo es fe. La ciencia dice que hay una ley gravitacional que hace que los cuerpos celestes se atraigan unos a otros. Y que esa ley gravitacional es la que hace girar a los planetas y los hace girar y no perderse de órbita, no perder su órbita. Pues yo necesito tener una fe muy grande para creer que de puro serio todos estos millones de toneladas de esta roca giran con precisión y se demora 24 horas exactas en girar. Y que sigue un camino alrededor del Sol y que no se pierde. Eso se necesita una fe muy grande, ¿cierto? Pero no fe muy grande para creer en esa ley gravitacional, una fe muy grande para creer en un ser impresionante, en un ser tan terrible y tan tremendo que es capaz de hacer todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, los científicos a veces dan lástima, porque saben, pero les duele la boca para decir Dios. En una prominente revista leí que los huevos tenían esa forma. Noten ustedes que los huevos tienen una forma particular, ¿cierto? Una forma peculiar, muy particular. El científico dice por qué el huevo tiene esa forma. Porque si el huevo es colocado sobre una roca, en este caso el de las águilas,
entonces el huevo comienza a girar. Si rueda, comienza a que por tener su forma así, él lo que hace es girar de esta forma, pero no se cae. Entonces él explica el escritor y dice, la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Papá Dios que diseña. Les duele la boca. Bien, entonces procuran reconciliar, ¿cierto? Pensando que la razón y la Biblia se contradicen, cuando en realidad es completamente falso. Entonces hacen descansar la autoridad bíblica sobre la evidencia racional, todo lo que he explicado. Y el veredicto final no lo da la fe, lo da la razón. Entonces ya comenzamos mal. Si el veredicto final lo da mi raciocinio, entonces debo explicarles a ustedes que un muerto no resucita. Que lo que pasa es que hay una enfermedad que se llama así, y que no fue que se murió, sino que duró 24 horas sin respirar y que volvió a respirar, pero que no se había muerto, ¿cierto? Bien, y así sucesivamente. Es que la Biblia tiene cosas que lo dejan a usted y me gustaría una tareita de esa forma, pero bueno, ustedes dirán, dijo Beatriz, es que muchas tareas, pastor, y que usted deja tareas terribles de investigación, de lectura, de todo esto. Y me gusta eso, que se den cuenta de eso, para que oren por mí, para que digan, oiga, oremos por ese hombre. Tiene que saberse esto para decirnos a nosotros, tiene que trabajar con sermón, no, pues, es duro, ¿cierto? Que sí, para no salir con tonterías ahí. La Biblia tiene episodios donde de verdad que usted cuenta hasta 10, claro, y se asombra. Imagínense que viene un carro y recoge a Elías. Viene un carro. En ese tiempo no había carros. Viene un carro y recoge a Elías. Entonces los racionalistas dicen, es una nave espacial. Y vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Claro, ya estuvo explicado, ¿no? Y así sucesivamente. Bien. Sin embargo, la razón con que trabajan es meramente una razón especulativa. El juez supremo para el especulativo es la razón especulativa, no la racional. Es decir, si para creer que hay un Dios poderoso, sabio, yo tengo que ser racional. Yo tengo que ser un ser racional, no bruto, racional. Si creer que esto lo creó un Dios tremendo, sabio, tengo que despojarme de mi razón y volverme bruto, porque el que es irracional es bruto. ¿Es así o no es así? El que es irracional es ¿qué? Bruto. Y si tengo que despojarme de mi razón para creer que un Dios tremendo, inteligente, puso a echar a rodar todo esto y a funcionar todo esto, y que en un microscópico y pequeño espermatozoide y óvulo, en esas 20, ¿cómo es? 40 y... bueno, las cromosomas, ¿cómo son? 46, ¿cierto? Que ahí está toda la información de los millones de células y todo lo que hay. Si tengo que despojarme de mi razón y volverme bruto para creer en un Dios que ha creado todo eso, entonces recojamos y dejemos así. Tengo que ser inteligente y racional. Por eso se dice que el ateo es bruto. Y le ponen un ejemplo sencillo con un reloj. Entonces se encuentra un reloj en el desierto del Sahara y se pone a analizar el que va encontrando y dice, bárbaro, la lluvia, el sol, las arenas, los vientos, mire lo que lograron. Hicieron un reloj. Eso es bruto, ¿cierto? Pero si el tipo recoge el reloj, dice, un loco seguramente salió a correr de una culebra, se le cayó el reloj y lo dejó acá. ¿Sí? Eso se llama ser racional. Entonces, nosotros los cristianos somos racionales, amamos la razón y defendemos que hay un Dios poderoso con todo esto, por eso soy racional. Mi razón me lleva a pensar de que hay una mente poderosa, inteligente, capaz
porque todo tiene diseño. Todo, ¿ustedes se han fijado que todo tiene diseño? Todo tiene diseño. Las hojitas tienen diseño, las flores tienen un diseño formidable, el pelaje de los animales tiene un diseño tremendo, ¿cierto? Nosotros tenemos un diseño tremendísimo. Imagínense ustedes con un solo ojo por acá en la frente, ¿cierto que nos veríamos extraños? Imagínense para picar el ojo y usted fija el ojo. Como sería extraño, ¿no? Dos ojos, una boca, dos oídos, porque queda mal uno solo. Aquí plano y aquí un oído. Diseño, ¿cierto? Preciosísimo. Y además hizo los oídos bien puestos para que me parezca así de pensó en todo. Imagínense que Dios pensó que iríamos a usar gafas algún día. Eso es racional. Bien, bien, Beatriz. Pero la Biblia es un libro divino que va más allá de la razón, mas nunca va en su contra. La Biblia no especula, pero, o por eso, sí contradice la razón especulativa. Esa razón falsa especulativa la Biblia la contradice, pero nunca contradice la razón razonable, la entendible o la razón entendida en la que se basan los hechos que son comprobables. Entonces, ¿quedó claro esto? Nosotros no nos afectamos cuando encontramos hechos en la Biblia que probablemente, entre comillas, o supuestamente contradicen la razón. Nosotros los evangélicos ortodoxos creemos ciegamente en la palabra del Señor que toda es absolutamente verdad, ¿cierto? Miren, y los especuladores siguen enredados. ¿Quién escuchó a Dios y al diablo teniendo la conversación sobre Job? ¿Quién los escuchó? Siguen especulando. Si Jesús se apartó como un tiro de piedra, más o menos, claro, alcanza a pasar al otro lado allá. Con fuerza una piedra mediana, usted la alcanza a lanzar hasta allá al otro lado. Si Jesús se separó y los dejó aquí y se fue solo a orar, ¿quién lo escuchó que dijo todo eso para escribirlo? Y usted sigue haciendo una lista infinita. Y si usted sigue así, entonces el diablo gana. El diablo gana porque siempre el diablo ha ganado con esas mentes, entre comillas, racionalistas. No moriréis. ¿Qué dijimos en el discipulado? ¿No está Gina, no? ¿Qué dijimos en el discipulado? Nunca el diablo le dijo que comiera el fruto, porque por lo general a veces en el púlpito o en nuestras decimos que el diablo le dijo que comiera el fruto. No, por eso hay que leer siempre con atención. Nunca el diablo le dijo a Eva que comiera el fruto. El diablo no es culpable de la condenación de nadie, ni el diablo es culpable de toda esta maldad que hay en la tierra. Él es coequipero. El diablo es coequipero, el diablo ayuda, el diablo viene, colabora, él está siempre atento, arremangado, que hay que ayudar aquí, van a matar a esos 10 listos, ¿cierto? Él está siempre ayudando. Pero no es el culpable, el diablo no es el culpable de esas cosas. Cuando usted analiza Génesis, nunca le dijo coma el fruto. Con que Dios ha dicho, le estaba preguntando, con que Dios ha dicho que no coman del fruto de los árboles, así, con ese estilo bien chévere, bien, no, Él lo que nos dijo era que no comiéramos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal para que no muramos. Agrega Satanás, no moriréis. Nunca le dijo coma, no moriréis, sino que sabe Dios que si se les ocurre algún día, no, ustedes no lo van a hacer, no, ¿cómo le va a ocurrir? Ustedes no lo van a hacer, pero si se les ocurriera un día comer del fruto del árbol del bien, seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Y se fue. Pero nunca le dijo que comieran. ¿Por qué comió? Y vio, de ella, y vio que el árbol era delicioso, agradable para alcanzar sabiduría, y fue, cogió y le dio a su marido. El idiota este también
Le habían dicho que él era la cabeza y resultó haciendo caso. ¿Sí ve? Como pasa hoy en día y sigue pasando. ¿Cierto? Si tú me amas, y va de la nariz. Entonces, estaba tan apasionado con eso del relato y quedó perdido. El diablo nunca, él no es culpable, ni él obliga a nadie, ni ha dicho a nadie. El ser humano se adentra, ¿cierto?, en esos caminos. ¿Por qué? Porque vale más la filosofía, vale más esa ciencia, entre comillas, vale más eso racional que la fe de quedar convencidos de lo que Dios dice. Si la mujer hubiese tenido una convicción, si dijo que no mueran, ¿qué es? Si dijo que mueren, es que mueren, ya. Así sea agradable para alcanzar sabiduría, no me importa, me dijo que si comía moría. Entonces, nosotros los cristianos le creemos ciegamente a las Sagradas Escrituras. La reflexión era, el diablo ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Porque al ser humano le gusta esa racionalidad. Bien. ¿Interesante este punto o no? Sí. Bien. Siguiente. Místico. ¿Qué es místico? ¿Sí? Mire, si usted pone a un racionalista y a un místico, uno de los dos muere. Se matan, se van a matar. Porque el místico es el polo opuesto del racionalista. El místico le busca siempre mística a la Biblia. ¿Y místico es de qué? De misterio. Misterio, ¿escucharon algo? ¿Ustedes vieron algo? ¿Vieron una sombra que pasó allá? ¿Cierto? ¿Escucharon un ruido? Yo vi algo. ¿Usted no escuchó una voz? El místico es eso. Y el pentecostalismo desembocó, se fue yendo hacia la mística, se fue yendo hacia allá. Y desembocó y descansó en la mística y llegó entonces y parió un monstruo que se llama el carismatismo. Y ese monstruo horrible que está devorando, que es lo que vemos hoy en día, el evangelio de la prosperidad, el pentecostalismo parió ese monstruo. Y ese monstruo entonces ahora dice, Dios me dijo, yo escuché una voz, anoche Dios me dijo, Dios te dice, y a toda hora están con la mística. No. Nosotros creemos que Dios es un Dios infinitamente ¿qué? Poderoso. Y que hace cosas sin necesitar una base ni un principio para hacerlas. Dios no necesita, pensaba hacer la tierra, necesita un poquito de arena, unas piedritas, alguien tiene unas piedritas. No, Él hace de lo que no existe, hace las cosas con solo decirlas, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. Eso no es ser místico, eso es creer en un Dios infinitamente ¿qué? Poderoso. El místico es, usted sintió, usted no sintió, como siempre les cuento lo de la señora, ¿qué vio, pastor? Pues usted cierra los ojos, no ve nada. Si usted hace el ejercicio, cierran sus ojos, ustedes no ven nada. Y me dice que ¿qué vio? Que voy a ver nada, que estábamos orando, o sea, con los ojos cerrados. Y este monstruo horrible del carismatismo llevó a las personas a eso. Decreto, declaro, creo, pienso, ideo, tengo esta idea y la voy a decretar y la voy a declarar para que místicamente, mire, tiene uno, por eso digo, el racionalista caerá a golpes sobre el místico y le dará tantos golpes como matando una serpiente. Este mata a este, porque no lo soporta escucharlo, porque este es racionalista, ¿cierto? Y el místico, a ver, ¿quién idiota cree que usted va a Bancolombia y sacó 20 millones en crédito?
¿Qué idiota se le ocurre que un ángel va de noche y le borra los ceros y lo llaman y le dicen, su deuda de 20,000 pesos se vencerá mañana? Ah, fue y borró un poco de ceros y quedó de 20,000 pesos, debe usted 20,000. O sea, si tiene que uno de verdad ser ganarse el premio mayor a la idiotez para creer que hace eso. Y lo predican desde los púlpitos, que los ángeles, el Señor los manda a borrar ceros. Eso es una blasfemia. El racionalista da golpes al místico, como dándole a la cabeza a una serpiente, porque es que el místico es fastidioso. El racionalista, no podemos dialogar con el racionalista, pero yo prefiero charlar 10 minutos con un racionalista y quíteme, no me dejen escuchar por favor a un místico, porque exploto, no lo soporto, escucharlos como hablan, lloran. Sí, yo vi a Gigi Ávila con una corona grande, ellos son místicos a toda hora. Sí. Ven ángeles, ven luces, ven a Cristo montado de a caballo, ven una cantidad de cosas, ven al Papa Juan Pablo en el infierno, imagínense, ven a Shakira en el infierno y todavía la vieja no se ha muerto y ya la ven allá. Impresionante. Bien. El método místico se basa, número uno, en los sentidos. Si usted siente, mire, este método es tan peligroso, tan diabólico, que la señora Mendel, la pseudoprofeta y perversa profeta Mendel, leyó que el pasaje del libro de los Hechos donde narra que Simón el mago le quería comprar el Espíritu Santo al apóstol Pedro, y entonces sintió que ese pasaje le contradice su teología y arrancó la hoja de la Biblia. La arrancó porque contradice mi mística. Se basa primero que todo en los sentidos. En cierta manera es todo lo contrario, el polo opuesto a los racionalistas, se los acaba de decir, ¿cierto? O sea, estos dos son enemigos, se encuentran en el camino y alguien muere. Claro, mire, no confía en la razón, sino solo en lo que dictan los sentidos. Entonces, imagínense ustedes estas personas tratando de traer los milagros del Antiguo Testamento. ¿Sí los han escuchado? Tratando de hacer flotar hachas. Se han atrevido a encerrarse con cadáveres y a orar para que resuciten cadáveres. No me estoy inventando esto, no me lo soñé anoche. No consumo alucinógenos, no consumo drogas. Es verdad. Han hecho ayunos, o sea, que les tumban las puertas y sacan a las personas moribundas, llevarlos para el hospital porque llevan 8 o 10 días de ayuno. ¿Qué es eso? Este señor Gigi Ávila, que lo idolatran hoy en día, yo le echo la culpa al viejo. Pues si él fue un predicador prominente, amén, gloria al Señor, yo no tengo nada contra él, ¿cierto? Pero que este loco le ganó a Jesús porque ayunó 41 días. Y el auditorio se cree eso. Y creen que si usted ayuna 41 días, está más cerca de Dios, es más santo, Dios le contesta más rápido, se hacen cosas. Denle gracias al Señor, que el Señor nos comenzó a distanciar de la irradiación del pentecostalismo. El Señor nos comenzó a jalar y a traernos ¿hacia dónde? Hacia este libro. Nos arranca el pentecostalismo y nos comienza a sumergir aquí, a este libro precioso, ¿cierto? Entonces, esas personas tratan de traer todos los milagros del Antiguo Testamento, todas estas cosas tratan de traerlas y ponerlas en práctica, o sucede o sucede. Como no sucede, entonces les toca mentir. O sea, ¿es canalla este sistema? Claro, es muy canalla, porque entonces les toca mentir.
los han descubierto con escarcha de la que venden en las misceláneas, los han descubierto con escarcha en las Biblias. Dice, miren, mi Biblia la abrí y resultó con escarcha de oro. Y los idiotas van a querer tocar y impregnarse. Ponen un sistema de ventilación y le echan escarcha y comienza a llover oro y entonces se extienden las manos los idiotas a ver si le cae alguna cosita de oro. Los de aquí de la 22, ¿cómo se llaman estos locos? Los de de la oración fuerte. Y un manto, una cosa roja de toda la cuadra, una cosa roja, un manto ungido, se llama un manto ungido, ¿cierto? Porque todo es ungido. Está la mesa ungida, el micrófono ungido, la guitarra ungida, todo es ungido. Y entonces, que eso tiene poderes. Y pasaros, mire, es deprimente pasar en un bus y ver idiotas saltando a coger el manto ungido, a cogerlo para que se me hagan los milagros. Eso es deprimente. Con seres racionales, por eso el racionalista le casca al otro. Porque eso es muy irracional. Pensar de que usted salta y toca un manto y que llevan sus peticiones al Sinaí. ¿Sí ven? Entonces, cuando usted lee la Biblia con estos sistemas, y trata de traer un diluvio, y trata de hacer flotar hachas, y trata de que venga un carro de fuego y lo recoja, y quiere resucitar un muerto, y quiere orar por una ancianita de 70 años que no tuvo hijo, y usted comienza a orar y declaro y decreto que harás embarazada, ¿cierto? Y el esposo, venga para acá también para que tenga fuerza de embarazada, entonces también ora y decreta sobre el viejo también. ¿Sí ven? Y comienzan a traer esas cosas, contextos fuera de contexto. Es que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén, yo ya sé eso. Pero eso son cosas específicas para cada ser, para cada persona y para cada época. Lo del arca de Noé fue para esa época. Lo de los milagros de los profetas fue para ellos. Lo de los apóstoles fue para ellos. Nosotros tenemos la parte nuestra. Y es muy irracional y muy pecaminoso que nos sometamos a largos ayunos y a largas cosas para alcanzar poderes. Y ustedes dirán, pastor, nosotros entendemos eso fácil. No, señor. ¿Es tan fácil caer en esto? Nuestra iglesia alcanzó a pisar esos abismos. Yo no sé los que se alcanzan a acordar. Habrá algunos que se alcanzan a acordar. Nuestra iglesia alcanzó a pisar esos abismos. Si la gracia del Señor no nos agarra, estaríamos en el abismo ahorita. Mañana estaríamos decretando. Pero el Señor es tan bueno que nos arrancó y nos quiere llevar a su palabra. Entonces queda prohibido en nuestra iglesia preciosa, queda prohibido profecías, visiones y cantidad de cosas, excepto que el Señor le muestre una cosa personal a usted y usted me la cuente y yo lo oriento y oramos los dos. Eso será diferente. Pero nada de que la iglesia sea manejada por estos sentimientos. Entonces, imagínense a ustedes pidiéndole al Señor como Felipe, que fue... Felipe se le reveló que iba a un carro con un acto dignatario, que se acercara al carro, lo evangelizara y lo bautizara, para que éste llevara el evangelio a Etiopía, ¿cierto? El evangelista Felipe. De repente el etíope se da cuenta que estaba solo. El Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a otro lugar. Entonces nosotros queremos, en este momento, Señor, voy a orar, voy a tener fe, y ¡pum! Abro los ojos y estoy en Cartagena de Chairá. No, hijos, así no es. Todo tiene su época y todo tiene su momento. Ahora, ¿está diciendo el pastor que Dios no puede hacer un milagro hoy? Lo puede hacer. Tiene el mismo poder para resucitar un muerto, tiene el mismo poder para poner un hígado nuevo, un corazón nuevo, tiene el mismo poder para hacer llover, para no hacer llover. Él es el mismo Dios. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros, ese no es el evangelio, esas cosas. Bien. Hay varios tipos de pensamientos y el primero y más elemental es la idea o el concepto de que solo lo que captan mis sentidos. Se dice mucho que se derramó la presencia del Señor. Esto es puro pentecostalismo. Hoy se sintió la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque lloraron, porque aplaudieron,
porque la gente estuvo con muchos aplausos y con mucho grito, se derramó la presencia del Señor. ¿Dónde está en la Biblia eso? No está, ¿cierto? Son puros ¿qué? Sentimientos. Es más, si usted lee juicioso en el libro de los Hechos, dice que estaban sentados. No estaban haciendo escándalo ni nada, estaban sentados orando cuando el Espíritu Santo les dio diferentes lenguas y idiomas. Aquí el juez supremo, en el anterior el juez supremo es la razón, ¿cierto? La razón. Aquí el juez supremo son los sentidos. Los sentidos son buenos, pero no pueden ser el fundamento de nuestra interpretación bíblica. Claro, los sentidos son buenos. El sentido del tacto, el sentido del oído, por favor, ¿usted no aman sus sentidos? Yo amo mis sentidos, por favor. Oler, saborear, ¿cierto? Palpar, todas estas cosas. Pero eso no es, ese no es el juez para la interpretación bíblica. El estilo o ideas que se generan de este tipo de pensamientos son: Dios me habló, o Dios no me habló porque no sentí nada, ¿cierto? O Dios me habla. Hoy sí me habló Jesús, lo sentí. No, eso la Biblia no dice eso por ningún lado. En este método todo depende de lo que percibe y de lo que perciben los sentidos. Es totalmente subjetivo. Así que se queda en el primer tipo de pensamiento. Es la teología del sentimiento, en la cual todo se hace porque me nace, porque siento hacerlo. Es que me nació, es que me sentí impulsado, es que sentí que debería hablarle a esa persona, es que iba en el bus y sentí que debería. No. Nosotros leemos las Sagradas Escrituras y la Escritura me dice: vayan por el mundo y díganle a todo ser humano que yo soy el Salvador. Es una orden. No, sentí hablarle al del Transmilenio. Es que el Señor, el Espíritu Santo me tocó que le hablara. No. Vamos a erradicar eso de nuestra iglesia, ¿listo? Porque nosotros venimos de esas raíces, pero vamos a erradicarlo total. Puede que nos echemos enemigos, puede que haya personas que digan: ustedes quitaron, ustedes hicieron, no importa. Eso lo vamos a suprimir de nuestra iglesia totalmente. Y nos vamos a basar en ser bíblicos de práctica. ¿Por qué evangelizamos? Porque la Biblia me ordena hacerlo. ¿Por qué usted no se embriaga? Porque la Biblia me ordena hacerlo, etcétera, etcétera. La Biblia me manda, la Biblia no me manda. Sí, X o Y, ¿cierto? Bien. Entonces, ese ejemplo de Judas, o no de Judas, sino del que le dijo que cómo hacía para que la Biblia le hablara, es exactamente ese. Pensar que en nosotros se puede repetir la historia de Job. La historia de Job es para Job. ¿Y ustedes aprenden de la historia de Job? Sí. Y nos enseña mucho el Señor. Pero no es que a usted le vaya a pasar lo mismo que Job. Señor amado, que se me mueran mis 4 hijos, que venga un viento, Señor, para que tú me des 4 hijos más. Que se caiga mi casa, que se queme para que me dé esos 10 casas más. No es así. Ahí es donde está el problema de los engaños, porque no se usa la autoridad de las Sagradas Escrituras de forma correcta, sino se van al Antiguo Testamento, agarran todas esas partes particulares del Antiguo Testamento y los quieren traer a hoy. La Biblia no dice así. Así no dice la palabra del Señor. El Nuevo Testamento es claro. Arrepiéntanse, sean luz en las tinieblas, compórtense bien con los de afuera. Esas son las instrucciones del Nuevo Testamento. Canten en sus corazones, adoren al Señor, oren en todo tiempo, ¿cierto? Sean santos. Esas son las instrucciones del Nuevo Testamento, y no cosas raras. ¿A dónde encuentra usted una orden de ayunar 8 días, 10 días? A ver, ¿dónde la encuentra? No la encuentra. Encuentra ejemplos, que Cristo ayunó 40 días, que Moisés también, que los apóstoles ayunaban cuando iban a hacer alguna actividad prominente, nombrar a un pastor, enviar a unos evangelistas. Entonces hacían un ayuno y oraban por ellos, pero nunca encontramos una orden que para recibir poderes o los dones o esto tengamos que hacer ayunos de 3 días, de 4 días, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a hacer de 3,
Ya comenzamos a correr peligro, ya hacíamos de 3. Yo hice de 3, sin comer nada. Sí. Bien, tercero. ¿Cómo les pareció este? Imagínense, se va usted, le salieron unas vacacioncitas, se hizo usted un ahorro y se fue para Santa Marta. Y alquila una lancha de esas que dicen que alquilan, y cuando va para en alta mar, Señor, soy tu hijo, di que yo camine sobre el mar, y usted salta, pues se ahoga y lo come el tiburón. Claro, sí, se los puedo asegurar que lo come el tiburón. Claro que sí, sí señor. Y es que quisiera seguir dando ejemplos, pero es que ustedes son muy inteligentes, ustedes son preciosos que no necesito, porque hay miles y miles de ejemplos. Sí, personas tener que tumbarles la puerta para sacarlos de donde estaban encerrados haciendo ayunos, hombre, o sea, eso no es vergonzoso para la iglesia. A ustedes no les daría pena que llegara la policía acá y saliéramos por Caracol y tumbaran esta puerta y sacaran al pastor Pedro, a la hermana Isabel, todo eso en camilla para un hospital, en una ambulancia. Evangélicos de una reconocida iglesia del barrio San Jorge, denominada Iglesia Apostólica Cristiana, estaban en un ayuno. Imagínense esa periodista y esa paisa que habla así, estaban en un ayuno. Señor bendito. Grave. Y el Caracol. ¿Ah? Están en cuidado intensivo, probablemente el pastor morirá. Líder de la secta. Líbranos, Dios. Que nos maten y que nos echen a la cárcel y que salgamos por Caracol por defender este libro. Sus verdades. Pero no por hacer idioteces. Está rotundamente prohibido. Haga un ayuno de un día. Haga un ayuno de un día. Su cuerpo lo puede hacer. Y hágalo no para recibir poderes. Hágalo en gratitud, en amor a Cristo. Cristo, no para recibir poderes. Ahí, mire, lean ustedes donde habla Romanos y Corintios, Romanos 12, Corintios 12. Lean juiciosos a ver si encuentran algo de que haga ayunos, de que métase con Dios, porque esa es otra palabra que me daña el tímpano. El tímpano es esto, el tímpano. Mi tímpano se daña, se lastima cuando métase con Dios. O sea, como me meto yo, métase con Dios. Lea en esos 2 capítulos de Romanos y de Corintios los dones del Espíritu Santo, a ver, y los que se meten con Dios y entran en ayuno y oración, Dios les da el don de sanidad. ¿Dónde dice eso? Dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno como quiso y le dio a unos don de sanidad. Hombre, ¿dónde dice la Biblia que tengo que hacer esfuerzos físicos? No es eso. Esfuércense por ser santos. Bien hablados. Ejemplo, luz en las tinieblas. Eso sí, hagan ese esfuerzo. Nos vamos con el tercero, ¿cierto? El tercero es vamos a cambiarle un poquito acá. Este es el tercero. Vamos a ponerle hiper. Yo no sé si eso se escribirá así. Ah, ¿es con H? O sea, le quito acá y le pongo aquí la H así. ¿Sí? ¿Es así? Hiper. Me puse a trazar el reloj y lo que hice fue dañarlo. Eso es místico. Eso es místico. Entonces, cuidado, porque mira, ya dicen que son las 5, o sea, estamos sobrados de tiempo. Eso es místico. Ah, ok. Discúlpame, Beatriz, que pongo como una T. Y perdóname por quedar la I debajo de la S. ¿Qué es hiper? Mucho. Luego se llama hipertenso. Porque va ese corazón así, mejor dicho. ¿Cierto? Hiper es mucho. Y literaliza
¿Qué es literal? Amén. Juan Andrea, tal cual. Bien. Porque tal cual también es el de que sale ahí. Tal cual. Y por eso, precisamente por eso al muñequito le pusieron tal cual. Literalista. Porque tal cual es 2 pasos adelante. ¿Cuántos son? 2 pasos adelante. Literal, ¿cierto? Cuidado aquí, cuidado acá. Porque nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Literalmente. Esa es la interpretación ortodoxa correcta, literalmente. Una cosa es la interpretación literal, Giovanni, y otra cosa es ser hiperliteralista. El hiperliteralista se va al pie de la letra. Él no analiza si es un proverbio, si es una hipérbole, él no analiza si es una parábola, él no analiza si es una ilustración. No, este va bruto, ciego, literal. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y llega y coge un cuchillo en la cocina y dice, sácalo. ¿Pero qué estás haciendo? Es que salgo a la calle y las venezolanas acá, esto corto y esos chores, entonces se los sacó a ambos. Dios mío, y el hermanito, ¿qué le pasó al siervo del Señor con sus 2 parches ahí? Hermano, es que las mujeres son muy descaradas y con esas ropas pequeñas, y yo no pude vencer eso, y el Señor Jesucristo me ordenó, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es de entrar al cielo ciego, hermanita Yasmín, que con los 2 ojos lanzado al infierno. Hiperliteralista, peligroso. Imagínense que le gusta traerse los tornillitos de la fábrica, le gusta traerse tornillitos, pendejaditas, cositas de su fábrica. Entonces llega y ¡pim!, se mocha la mano. ¿Pero qué le pasó? No, que el Señor me dijo, si tu mano te es ocasión de caer, si le gusta coger, córtala y échala. Entonces imagínense. Y entonces el que tiene malos pensamientos, Beatriz, entonces aquí nosotros lo formamos contentos, de risa. ¿Creen ustedes que hay personas así o que es pura recocha de acá? No es recocha, da risa, pero no es recocha, es verdad. Hay gente ¿qué? Literalista. Entonces, los legalistas, por ejemplo, los legalistas son hiperliteralistas. Coloquen ahí, los legalistas. No, los legalistas son hiperliteralistas. También se pueden llamar letristas. Letristas, van a la letra. Ciego, él no se fija. Y aquí sí me gustaría buscar ejemplos, porque no hemos buscado ejemplos, pues es que los otros no necesitan ejemplos. O sea, estos místicos no necesitan la mística, ¿no? Había un hermanito que siempre se levanta. Es que este salón tiene harta historia. Este salón tiene historia. Este salón, esta pequeña cuadrícula, más bien rectángulo, lo que ha visto en 40 años, en más de 40 años, tiene una historia larguísima. Ya había un ciervito, yo era niño así como Yare o como Dana, así, niño ahí, molestando uno. Nos salíamos con el pastor Oscar a jugar afuera. Y salía el hermano Leoro Bravo a regañarnos y nosotros jugando afuera con el pastor Oscar. Y el culto aquí andando y nosotros jugando. Y se paraba el ciervito. Acabo de ver una luz. Bueno, en este momento, en la oración que tuvimos hace un momento, acabo de ver una luz. Y comenzó la luz y se fue, 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 y se fue la luz. La luz que se fue la luz de la iglesia, se fue Cristo, se fue la luz de la iglesia. Vi a una mano señalando hacia allá, una mano que señalaba.
Mene, mene, uparsi. Pastor Rogelio ha sido hallado falso seguramente. ¿Y así? Esta iglesia existe por pura gracia. Mire, esta es la primera iglesia que tiene que llegar todos de rodillas, llorando, adorando al Señor por su gracia. Porque esta iglesia se ha sido salva por pura gracia. De todos los vicios que nos ha sacado el Señor, cantidad, ¿cierto? ¿Les parece si vamos a un ejemplo sí, legalista, hiperliteralista o letrista? Leamos el concepto, presten atención y agarren lo que pueden y apunten lo que alcancen. Este método somete la interpretación al significado atribuido a la pura letra del texto. Es decir, vocal por vocal, sí, somete la interpretación a la pura letra del texto. Lo que dice literalmente es más importante, o eso es lo supremamente importante, lo que dice literal. El intérprete de este método se ciega a todo lo demás y deja que el juez sea la letra fría del texto. El intérprete se ciega a todo lo demás y el juez viene a ser, mire que todos tienen su juez. El racionalista tiene su juez, ¿cierto? El místico tiene su juez y el letrista tiene su juez. ¿Cuál es el juez del hiperliteralista? La letra. Es decir, si la Biblia dice saques el ojo, hay que sacárselo. Si herbitos tienen problemas de lujuria, son arrastrados a mirar hacia atrás, sacaos vuestros ojos para que podáis entrar al reino de los cielos. Esto es en serio. Es la letra sin escrito. Mire esto. Es la letra sin escrito. Porque es que mire, el lenguaje, la escritura, la literatura son artes tan sublimes, tan preciosos, que toca saber leer. Porque si usted no sabe leer, gravísimo. Aquí dice que es una letra sin escrito, simplemente va deletreando A, E, I, va deletreando y va haciendo lo que, pero no lee lo que se quiso decir. Entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ahora, Cristo está haciendo una hipérbole, ¿cierto? ¿Y qué le está diciendo? Eres tan perverso y eres tan inclinado al pecado y a la lujuria. Hombre, corrige tus sentidos, quítalos de ahí, porque te vas al infierno si sigues en ese camino. La hipérbole. Cuando lleguemos a eso también lo van a disfrutar. Yo no sé si habrán disfrutado hasta acá la hermenéutica o no. Porque ustedes son, mire, aquí los jueces son el hiperliteralista, pero aquí los jueces son ustedes. Pastor, paremos el seminario, pues vamos a los cultos comunes y corrientes. Paremos, recoja su eso y ya. No es lo nuestro. Pero si ustedes aman esto de verdad y lo disfrutan, entonces ustedes son los jueces, son los que mandan que sigamos adelante. Es el escrito sin letra, es la letra sin vida, es la letra muerta. Letra sin vida, letra muerta. En el Nuevo Testamento se dio entre los fariseos y todavía sigue vigente. Entonces usted encuentra, no sé bien exactamente dónde está en el libro de Deuteronomio. Colócalo entre tus frontales, estos mandamientos estén entre tus frontales, átalos a tu cuello, colócalos en tus frontales. ¿Y sabe qué hicieron los escribas y los fariseos? Se colgaban los textos de la Torá, se los colgaban aquí colgaditos y se los colgaban acá. Ellos fueron hiperliteralistas.
Se colgaban. Imagínense uno con biblitas colgadas y se ve esa persona extraña con biblitas colgadas. Salmo 91, ¿cierto? Yo me colgaría la carta a los romanos. No, así no es. Y mire, estas personas que emplean esto nos escuchan reír y nos lanzan al infierno. Nos mandan al infierno. Y los perversos que están allá en el seminario están riéndose de los siervos del Señor. Esto es así de serio. En el Nuevo Testamento lo hicieron los fariseos y todavía se sigue empleando. Normalmente conduce al legalismo, entonces consecuencia. Lo de los aretes, lo de los pantalones, todo eso es culpa de esta letra fría. Y eso, yo ya se los he dicho varias veces. Esta generación no logra superar eso. La siguiente generación lo superará con lágrimas, pero nosotros todavía no logramos superarlo. Es decir, todavía los pantalones son un sacrilegio, son una especie de satanismo dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque a alguien se le ocurrió ser hiperliteralista y interpretar el texto con letra fría y no hacer un análisis del texto, ¿cierto? Entonces, el texto no está hablando de la forma de la ropa, el texto está hablando del corazón perverso de la homosexualidad. No vestirá el hombre como una mujer, porque es abominación a Jehová. ¿Y quiénes son los que tienen la tendencia a vestirse como mujeres? Los homosexuales. No vestirá la mujer traje ni prenda de varón, porque es abominación a Jehová. ¿Quiénes son las que tienen la tendencia a vestirse con pantalones y con chaquetas y con cortes de hombre? Las lesbianas. De eso es que está hablando Deuteronomio, no de la forma de la ropa. ¿Sí ven? Entonces, grave. Vuelvo y lo repito, no es las mangas que tenga, sino cómo se ve. ¿Listo? Bien. Termina en ¿qué? En el legalismo, ¿cierto? Pues considera que la letra pura como lenguaje lo es todo. Eso es todo. Haga caso a lo que dice ahí. Por ejemplo, Nepal. Corría el año, dice César Beato. En una aldea de un reino lejano se levantó un siervo llamado Custodio. Ese custodio ya es místico, la palabra custodio es místico, ¿cierto? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El tipo interpretó letra por letra que es cada uno ir al río y decir: yo me bautizo en el nombre del Señor. Eso es lo que él interpretó. Y la gente lo está haciendo literal. No es recocha, ley. Lo están haciendo en San Diego. Sí. Tremendo. Lamento si Custodio llega a escuchar estos audios. Los fariseos rígidos veían de esta manera la escritura. Como letra muerta sin ver su esencia, de aquí se desprenden también el dogmatismo y el tradicionalismo asfixiante. Legalismo, dogmatismo y otra tradicionalismo. Legalismo, ley; dogma, entonces cierta doctrina,
ciertas doctrinas, tradicionalismo, tradiciones que se deben seguir. Esto debe seguirse con la letra fría, al pie de la letra. Bien, ahora sí, no mire para allá. Ahora sí vamos a buscar unos ejemplos. A ver, ahora sí necesitamos la revelación de los ejemplos. Uno, por ejemplo, el que no aborrece padre y madre. Entonces, ¿cuál sería la aplicación literalista? Entonces, usted vive con la mamá, ya sí. Y llega usted al culto y ya estuve, no me hable, te odio, te detesto. ¿Pero qué le hicieron en ese culto? La palabra del Señor me ordena odiar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi marido. Ya no me acuesto más con ustedes, lo odio a partir de ahora. Esa es la letra muerta. ¿Qué estaba diciendo Cristo? No podía ser más alto el amor. Que el amor a Dios. Entonces, esto se llaman las hipérboles, que son bellísimas. Hipérboles. Hipérboles, sí. Amor. Uy, ¿qué estoy escribiendo? Amor a Dios, amor a lo demás. Lenguaje preciosísimo, lenguaje maravilloso, hipérbole. Graben esa palabra, hipérbole. Que cuando usted coloque en la balanza el amor a Dios, sea el equivalente al otro lado al odio. De tal manera que todo lo de aquí es imposible que me arranque el amor de acá. Eso es lo que quiso decir Cristo. Amas tanto a Dios que si compararas el amor a Dios con el amor a las demás cosas, aquí no sería amor, sino sería odio, el equivalente. Imposible que te quiten este amor. ¿Amamos a Dios así? ¿Cierto que no? No lo amamos así. Amamos otras cosas más que a Él. Ayúdeme con otro ejemplo entonces. Ya buscamos uno. Ya ayudé con uno. Antiguo Testamento, ¿le suena? ¿No se les ocurre nada? Si es una consecuencia y conlleva el dogmatismo, entonces sería el hecho cuando los fariseos dan más realce a sus mandamientos de hombres que a la ley dada por el Señor o a la misericordia. Correcto. Entonces, por ejemplo, la misma oración de rodillas también sirve. Entonces, cuando la oración de rodillas se vuelve un dogma, nosotros inclusive alcanzamos a tener esos problemas. Entonces está usted en medio de un charco, el pastor Pedro se llevó el pantalón blanco porque le gusta el blanco y estamos en un culto en los bautismos y hay un charco. Como el dogma dice que toca de rodillas, se lanzaba uno sobre el charco porque quedarse de pie era un sacrilegio. Eso es. Bien. Como no darle, digamos, tener el diezmo, no hacerlo al papá, a la mamá que lo necesita y traerlo, digamos, a la iglesia. Bien.
las ofrendas, por ejemplo, el diezmo también se puede volver como esto. El diezmo ya no es para la iglesia. No hay un solo texto que lo apruebe. Dicen que la palabra diezmo sí está en el Nuevo Testamento, pues yo sé que sí está. Diezmáis el eneldo y el comino. Y yo sé que el diezmo está en Hebreos. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. En su contexto, ¿eso tiene que ver con las ofrendas para la iglesia? No, eso está lejos. Entonces hay que ser juiciosos, no, que sí está. La iglesia debe ofrendar como enseñaron los apóstoles a ofrendar, ¿cierto? El diezmo, entonces, es un modelo precioso del Antiguo Testamento y que la iglesia puede aferrarse a ese modelo y llevarlo como su forma de ofrendar. ¿Me expliqué o no? Me parece precioso ese modelo, lo voy a tomar como la forma mía de ofrendar. Nadie se lo impone. No debe ser obligatorias las ofrendas, ni los diezmos, ni ninguna cosa tiene que ser obligación. Pregunto, entonces el cristiano decide si ofrenda o no ofrenda, o el cristiano debe ofrendar. Debe ofrendar. Ah, bueno. ¿Sí ven? Pero nadie le tiene que imponer su diezmo, ni llevar un listado, ni hacerle un seguimiento a su sueldo, sino que es como el Nuevo Testamento lo enseña. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros aplicamos que el que no diezma el 10% le roba a Dios, eso se llama literalista, hiperliteralista, porque el diezmo era para Israel, no para la iglesia. A la iglesia no se le imponen esas cargas, ni esos dogmas. Eso era para... Tenemos modelos, y si a usted le gusta el modelo del diezmo, hágalo por su voluntad, por su corazón, pero no haga de eso una camisa de fuerza, porque entonces nos vamos a volvernos como hiperliteralistas, ¿cierto? Puede ser un ejemplo también en el caso de Ananías y Zafira. Entonces, dado caso, usted dice, usted va a morir porque usted trajo lo que no trajo, lo que usted, o menos de lo que había determinado. Entonces, yo digo que usted va a morir. Un ejemplo, usted dice, Gustavo, usted va a morir porque usted no trajo lo que tenía que. Bueno, no, si ese es un pensamiento inquieto, ¿no? De buscar. Mire, si yo miento, corro el riesgo que me pase lo de Ananías y Zafira. Dios me mata, ¿cierto? Pero no, ¿cuál fue el error de Ananías y Zafira? Querer quedar bien, Entonces, 100 millones, sacó 50, y para quedar bien digo que la vendí en 50, ¿cierto? Para quedar bien. El apóstol le dijo, simplemente llegue y diga, apóstol, vendí la propiedad que había prometido, ¿cierto? Más bien por ahí sí se puede aplicar, Gustavo. Si usted lo prometió y si no lo hace, el Señor lo mata. El Señor dice que te va a matar. ¿Cuántos matará el Señor hoy aquí? No, ¿cierto? Nosotros prometemos cosas que de repente no alcanzamos a cumplir el 100%, ¿cierto? Entonces ellos tenían que llegar con sinceridad y decir, vendimos la propiedad en 100 millones, la habíamos prometido, pero hablando con Zafira, siempre la mujer, ¿cierto? Hablando con Zafira, ella me hace caer en cuenta que los 50 nos pueden hacer falta para la universidad de los niños, la universidad de los chinos que ya está en 11, ¿cierto? Entonces tomamos la decisión de traer solo 50. ¿Qué le dijo el apóstol? Si era tuya, te la habías podido quedar toda. Es más, venga y diga, la prometí, pero veo que me hace falta, no traigo nada. Diga la verdad. Los mató, no por haberse quitado, los mató por haber mentido. Listo. ¿Más ejemplos o no? Pastor, un ejemplo. A ver, se animó Gustavo. Claramente, digamos, un ejemplo ser literal con la ley mosaica de apedrear a alguien. ¿Correcto? Sí, es muy bien. Entonces, si usted se viene aplicando literalmente desde Génesis, la enredada es terrible.
Si usted se viene aplicando literalmente letra por letra desde Génesis, la enredada es terrible. Imagínese una pareja que no tenga hijos y que haya ido al médico. Imagínese consiguiéndole una sierva a su esposo. Porque la palabra del Señor nos da ese ejemplo. ¿Se imagina eso? Yo, por ejemplo, me recuerdo que antes era prohibido que las mujeres planificaran porque se decía que eran salvas por la vida de un cariño. Entonces antes no se podía planificar porque Era pecado. No, pero más grave, eso sucedió ahí pegadito a Nepal. En el país de enseguida, Que hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que los castrados no heredarán el reino de los cielos. Sí. Pero, claro. Entonces, miren, el literalista Beatricita no respeta el contexto. No respeta el contexto. Por eso hemos hecho tanto énfasis en el contexto, ¿cierto? No lo respeta. Dice así sobre los castrados. No dice así. Pregunto, ¿sí habla de los castrados? Sí habla de los castrados. ¿Alguien conoce el relato de los castrados en el Antiguo Testamento? ¿No lo conoce ninguno? Bien. A ver, Claritas. Los reyes o esos castrados a los que iban a criar a los hijos. Ah, bien. Esos son los eunucos. Bueno, imagínense la iglesia. Bueno, hermanitos, ya hemos elegido a los que serán eunucos en nuestra iglesia. No, mis amores. Lo que dice el texto es que los sacerdotes, los levitas sacerdotes que tenían que hacer uso del sacerdocio, no podían tener amputado ningún miembro de su cuerpo, ni un dedo, ni una mano, ni un ojo, ni estar castrados. Dice que si sus testículos fueron magullados, machucados o su pene fue machucado, no podía entrar a la congregación de Jehová, al sacerdocio. La hermanita, ¿cómo lo interpretó? Que la congregación de Jehová, el sacerdocio, era el reino de los cielos. ¿Sí ven? Tiene razón, hijita, era prohibido rotundamente la planificación familiar. Pantalones, joyas, no se puede celebrar cumpleaños. No se puede celebrar cumpleaños, queda rotundamente prohibido, porque en la celebración de un cumpleaños le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Ese no es hiperliteralista, ese es aberrantemente, groseramente hiperliteralista. Porque ni siquiera se encuentra la prohibición, sino que la Biblia narra que en el cumpleaños de Herodes le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y lo asimila que es pecado. Otra, todas de Nepal. Quemen fotografías de abuelas, abuelos, matrimonios, tíos. Quemen fotografías porque la Biblia dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que está en la tierra, ni de nada. Quemen peluches, porque eso es imagen de un osito. Quemen fotos. Y llegaron por las casas haciendo limpieza y haciendo exorcismo de ese pecado de idolatría. ¿Le dan gracias al Señor por su iglesia o no? ¿Sí le dan gracias al Señor? Cuéntanos, Lady, tu ejemplo bíblico. No, que le digo allá es que queme su oso. Ah, no. Hiperliteralista.
Hiperliteralista. Amor, lo lamento. Lo lamento. Tú eres un osito de hombre. No cuentan los osos Frisbee. Prohibido acostarse desnudos. La mujer no podía entrar al templo cuando estaba con su periodo menstrual. Por ejemplo, la mujer no podía ir al templo ni tocar un varón ni eso cuando está en su ¿cómo se llama? En los días de su menstruación. Si nos vamos a ser hiperliteralistas, nos vamos a enredar. Y ustedes dirán, pero pastor, eso es ahí como para, usted está llenando tiempo haciéndonos reír. No. ¿Ustedes han escuchado hablar de los judaizantes de hoy en día? Los judaizantes de hoy en día están circuncidando chinos, cada día, no consumen cerdo, están guardando el sabbat, están dejando crecer sus barbas hasta el pecho, usan sandalias y usan túnicas, y usan kipá y usan todo eso, los mesiánicos. Entonces esto no es exageración, esto es algo real. Hay que tener cuidado entonces con aquello de ser literalista. Es gravísimo ser literalista porque hay muchos ejemplos. Fui descuidado o no descuidado, de verdad que tengo muchas cosas, estoy apretado y me siento triste por eso, porque hay cosas materiales también que le quitan a uno 1 hora, 2 horas, cosas materiales también. Entonces, si tuviésemos más tiempo para trabajar esto y sacar los ejemplos, pero con los que pusimos es más que suficiente para darnos cuenta, ¿cierto? Lo de la pañoleta a las 24 horas, eso es hiper literal, eso también es de Nepal, y todavía está arraigado hasta la médula. Es más, seguramente habrá mujeres que sienten que se la quiten y sienten las llamas del infierno. Es decir, disculpa, Yanisita, que entonces si te hago así, mija, siente las llamas del infierno que están devorándote. Porque esto es la salvación, Yasmin, esto es la salvación. Esta es la marca de las mujeres que son salvas, que son obedientes al Señor, ¿no? Hacemos caso a la Biblia. Dice que la mujer que ora o profetiza cubre su cabeza por causa de quién. Y ustedes son obedientes y hacen caso a la palabra, pero no hacen de eso un dogma, ni hacen de eso el sello de la salvación, ni se vuelven hiperliteralistas, solamente obedecen la palabra de forma sencilla, ¿cierto? No sé, tantos ejemplos. Nos vamos para uno no igual de particular. Y ponemos tarea y nos vamos. Alegórico, este es el cuarto, chinos. Dijo un siervito, dijo, cada vez que me siento mal, quebrantado en mi salud, me mando un trago de aceite y mal que se va. ¿Eso no es un ejemplo grotesco de ser hiperliteralista? Sí, total. La Biblia dice que nos mandemos un trago de aceite cuando estemos enfermos, o que los pastores coloquen aceite en las frentes del enfermo. Cosas terribles, cosas grotescas que se han escuchado. Hay historias, y todas de Nepal. Todas de Nepal, no necesitamos importar nada. Sí. Inclusive los del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo el G12, allí de Castellanos, en los encuentros hacen un rito. Y usted las personas colocan dentro de un ataúd, hacen un ataúd de cartón, o de pronto real, no sé, no me consta porque yo no he visto, perdón. Y comienzan a echar sus maldiciones generacionales, sus pecados, sus desgracias, sus ruinas, sus infidelidades, todo eso comienzan a echarlo allá. Y comienzan a entrar con ese ataúd y hacen un rito y después resucita y bueno, todas esas cosas.
El Señor no nos ha mandado a nada de eso, ¿cierto? A nada de esas cosas, de esos ritos. Un desorden, Joanny, literalmente un desorden. Lo de las lenguas también lo es. Lo de las lenguas también. Lo he dicho, si nosotros decimos que las lenguas no son ciertas, entonces somos falsos. De lo más falso que hay de los evangélicos seríamos nosotros, sería su pastor. Las lenguas son reales, no nos las inventamos, pero ya aprendimos que no son necesarias. Aprendimos, el Espíritu Santo nos enseñó que no son necesarias, de manera que ya no estamos aquí en el culto buscando quién habla lenguas, sino estamos en el culto enseñando la palabra del Señor. ¿Listo? Las lenguas también son un ejemplo de hiperliteralista, es decir, si usted no habla lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, punto. Eso es todo ya. Eso no es ser hiperliteralista, y así sucesivamente. Bueno, van a tener trabajito esta semana para buscar ejemplos. Método alegórico. ¿Qué es ese método? Aquí sí nos toca demorarnos la otra clase y entonces coloquemos la definición de alegoría. Vamos a colocar la definición y ponemos tarea y nos vamos. La alegoría es una ficción. ¿Qué es ficción? Algo que no es cierto. Pues el Señor bendito, o sea que la Biblia dice cosas que no son ciertas. Si somos hiperliteralistas, entonces en este momento diría, vamos a entrar en blasfemia, ¿cierto? Claro, la Biblia plantea muchos símbolos, y por ejemplo las parábolas, que no me quiero adelantar a eso porque cuando lleguemos a símil, alegoría, parábola, hipérbole, todo eso, lo van a disfrutar ustedes buscando en la Biblia todos esos ejemplos, lo van a disfrutar muchísimo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un rey partió lejos y llamó a sus siervos y les dio talentos. Esa historia nunca pasó, no pasó nunca. Cristo la elaboró como una ficción para dar su ejemplo, su enseñanza. Cristo estaba mintiendo. No, Señor, que es una figura literaria, es una forma de ilustrar la enseñanza. No estamos, Cristo mintió, no existió el tal padre ni el hijo pródigo. No existió tal cosa, no pasó eso. O de repente en alguna familia pasó, pero lo que Cristo está haciendo es, Él crea una historia, el Señor Jesucristo crea una historia, Él es el creador, y comienza a relatarla para dar una enseñanza. La alegoría es también una ficción para dar una enseñanza con esa ficción. Entonces, es una ficción. Imagen que uno mismo proyecta, creada por uno mismo, mediante la cual una cosa representa, aquí sí, dígame si voy muy rápido porque quiero que esta definición sí la tengan escrita. Creada por uno mismo, mediante la cual una cosa representa o simboliza otra cosa distinta. Bien, esa es la definición. ¿Conocen ustedes una alegoría que la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo elaboró una alegoría en Gálatas? El apóstol Pablo mismo, por eso dice, uno mismo se hace la historia, usted mismo la hace. Entonces la hizo Pablo, la hizo Cristo,
la misma persona se hace la alegoría. ¿Listo? Es, ejemplo, una mesa que representa otra cosa que no es mesa. Pero la mesa está haciendo una representación. Entonces, vayamos al ejemplo y nos vamos. Gálatas. Si faltó, me dicen por favor para... Gálatas capítulo 4, secciones en que en sus Biblias digan alegoría de Sara y Agar. Secciones en que diga eso su Biblia. Gálatas 4:21. ¿Sus Biblias dicen alegoría? Sí. Bien. Mire, no hay que hacer esfuerzo para saber qué es una alegoría, porque si no entiende uno esto ya no entendió nada. Entonces, personas reales. Sara, ustedes están de afán, sí, porque ya me animé. Sara y Agar, dos personajes reales. ¿Quién es Sara? La esposa de Abraham. ¿Quién es Agar? La sierva de Sara, la esclava de Sara. Bien, dos mujeres reales. ¿Existieron? Sí. Literalmente, en un momento de la historia, estas mujeres tuvieron un episodio en sus vidas real. Sí. Bien. Entonces, Sara, madre de Isaac. Agar, madre de Ismael, ¿cierto? Ismael. ¿Esto fue verdad? Sí, señor. Este señor existió y fueron madres, esto fue real. Listo. ¿Hasta ahí son qué? Real. Vamos entonces a lo que dice la Biblia. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Va a ser una alegoría tremenda. Este Pablo era formidable. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Eso era real? Sí. Una era libre y la otra esclava. Listo, ok. Pero de la esclava nació según la carne, pero él de la esclava, el hijo de la esclava, nació según ¿qué? Más el hijo de la libre según la promesa. ¿Real? Sí. Real, sí señor, sigue real todavía. Isaac fue promesa. Sí, amén. E Ismael fue de un arrebato de Sara, y Abraham bravísimo, bravo, entonces se puso bravo, duró 3 días sin hablarle, y en fin se aguantó la ira y dijo, bueno, está bien, camine para allí. No, él bravísimo. Hasta ahí va real, ¿cierto? ¿Usted lo haría, Beatriz? Dijo, bajo ninguna circunstancia. Esperamos la promesa. 24, ¿qué dice su Biblia, Brian? Lo cual es una alegoría. Dice Pablo, voy a tomar esta historia real para elaborarme una alegoría y explicarle lo de la ley y la gracia. Entonces dice, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres, comenzó la alegoría. Dos pactos, pacto y pacto. Esto ya no es real. Sara es un pacto y Agar es otro pacto. Eso ya no es real. Él comenzó a hacer la alegoría. Estos son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Siguió la alegoría. Este pacto de esta señora Agar es Sinaí. Agar, mujer real, representa un pacto y representa un monte. Lo lamento si están de afán porque me animé. Monte.
El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos a esto que son hijos esclavos. Esclavos. Da hijos a esclavitud. ¿Esta es quién? Agar. Lo que ya estamos haciendo, Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. Vean, está diciendo como si fuera real. Agar es el monte Sinaí. No, Agar es Agar. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ya metió otro nombre, Jerusalén. Jerusalén, por aquí, pongámoslo por acá. Jerusalén. Jerusalén actual. ¿Cuál Jerusalén actual? La real, la que está allá, y los judíos que viven ahí. Listo. Es correcto. Y aún los de ahora también, porque siguen bajo la misma esclavitud, bajo el pacto de horas. Dice Agar, corresponde a Jerusalén actual. Esta junto con sus hijos ¿son qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pacto, de las obras de la ley. Salvos por sus propias obras, que lo único que genera es ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de qué? De lo que hemos hablado. Dogmas. Dogmas. Guarde el sábado comienza el viernes a las 6 de la tarde, pilas, faltan 5 para las 6, no coma cerdo, esta leche, esta carne se cocinó en este recipiente que cocinaron leche. Imagínense todos esos dogmas, toca tener un listado horrible para usted cocinar y tener marcado, Yasmín, porque si a usted se le olvida donde hirvió la leche ayer y se le ocurre cocinar carne donde hirvió la leche, usted pecó y tiene que destruir esa olla. ¿Eso no es una esclavitud horrible? ¿Están pendientes de todo eso? Que la menstruación, que está inmunda, amor, quita, ya te toqué, ay, se me olvidó decirte que me había llegado hoy, ya te toqué, ve y báñate. No, pues qué barbaridad, santo. ¿Esclavitud? Una esclavitud horrible. Bien, entonces, la esclavitud. Jerusalén de arriba, entonces el cielo, cielo. Jerusalén de arriba, el cielo, la casa de Dios, el cielo. Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros. Los salvos, póngale salvos por gracia. Por gracia. Sara representa a la mamá de todos los que son salvos por gracia. Madre de todos nosotros, esa es ¿qué? Esta no es esclava, sino es ¿qué? Libre. Libre. Dígame que si entendieron la alegoría o no. ¿Sí se entiende o no se entiende? Las dos señoras representan dos pactos. Sinaí, la ley de Moisés. Sara, la ley de Cristo, la ley de la gracia, la de la salvación por gracia en el Señor Jesucristo. Y hay dos Jerusalén, que es la del cielo, la del reino de Dios, y la de acá, que la tenemos ahí en ese punto geográfico. ¿Bien? Y sigue hablando ahí bonito, dice así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y sigue explicando que había que echar a la esclava y echarla con su hijo, y que nosotros tenemos que echar los dogmas de la ley, sacar eso para ser salvos tan solo por la gracia, sin obras, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro o no? Sí. Bien, entonces tarea, pónganla ahí. No los que nombré. No los que nombré, porque entonces usted va a poner los que nombré. Entonces, van a buscar un ejemplo racionalista uno místico, no reforzado, que a veces los veo haciendo malabarismos.
No alcanzan a la herejía, pero sí los veo haciendo malabarismo. No, no reforzado. Van juiciosos, tienen 66 libros, tienen una semana, ¿cierto? Entonces analizan ese método místico. ¿Cuál pasaje de la Biblia agarraría el místico? Eso es lo que usted va a hacer. Y me convence usted, me convence. Entonces agarra un pasaje y dice, vea, el místico agarraría este pasaje de la Biblia y disfrutaría en el púlpito diciendo sobre este pasaje, exponiéndolo y diciéndolo, sí ve hermanos que usted tiene que, etcétera, etcétera, los sentimientos, ¿cierto? Y el racionalista pues tienen multitud, tienen montones, pero no los que yo nombré. No me vengan ahí, el arca de Noé. Y uno literalista, hiper. Y me gustaría mucho, no tanto de los fariseos, que los fariseos, no sé, me gustaría de hoy, de nuestro tiempo. Me gustaría que, a ver, nosotros sabemos el ejemplo de los fariseos y todo eso, pero nos preocupa hoy, porque los fariseos ya que, esa gente ya no está, ya ni siquiera hay cristianismo en esa zona del mundo, prácticamente está borrado el cristianismo en esa zona del mundo, nos preocupa hoy. Entonces van a buscar esos tres métodos y lo de alegoría sí nos vamos a demorar un poquito, hay bastante. ¿Listo? Repartición y recogimiento de tareas. Eso también es hiperliteralista. Es decir, las voy a recoger. Literal. Ay, la ofrenda. La ofrenda también es literal. La ofrenda es literal, mis amores.